¿Te consideras veterano en Left 4 Dead? ¿Desde hace cuánto tiempo juegas a Left? Y si ya llevas demasiado tiempo jugando Left 4 Dead, seguramente te debes de acordar de alguna de estas cosas. Porque el día de hoy vamos a ver 5 cosas que solamente los veteranos de Left 4 Dead recuerdan. Cosas que pasaron hace mucho tiempo en Left 4 Dead y que posiblemente tú, mi estimado que está viendo este video, no las has de conocer o ya no te has de acordar de ellas. O las conocías pero nunca supiste qué eran, para qué eran, cómo servían y cómo eran. Así que en este video las vamos a ver. Pero antes de comenzar te quiero pedir que por favor te suscribas y le dejes tu like a este video, ya que suscribirse y dejar tu like es total y completamente gratis, se los agradecería demasiado. Además recuerden que ustedes también pueden comentar qué otra cosa recuerdan si es que son veteranos de Left 4 Dead, o si conocían alguna de estas cosas o no las conocían, o si ustedes las llegaron a hacer o los llegaron a probar en algún momento. Pero si no saben con qué comentar, la palabra del día para que comenten o hagan una oración en los comentarios será llavero. Con esa palabra podrán comentar o hacer una oración en los comentarios. Y ahora sí, vamos a comenzar con este video. Número 1. Los bugs. Si seguramente tú jugaste Left 4 Dead antiguamente, conocerás los famosos bugs de Left 4 Dead. Y si no los conoces, bueno, te voy a decir unos cuantos. El bug de meterse en el suelo con un smoker y un boomer y andar jodiendo a los supervivientes. Posiblemente este era uno de los bugs más famosos, ya que se hacía en una de las campañas más jugadas, en Feria Siniestra. Y era obvio que se podía hacer en otras campañas, pero no en todas, simplemente en unas cuantas. Este bug consistía en meterse en el suelo con un smoker o un boomer y era prácticamente tener un ataque infinito, ya que era una zona donde los supervivientes no los podían matar, ya que estaban bugueados debajo del suelo, y el smoker y el boomer sí podían conectar sus ataques, el vómito y la lengua, y este bug era más que nada para trolear, era bastante común verlo en partidas. Hoy en día es obvio que ya está parchado este bug y ya no se puede hacer, también como el bug de meter a los supervivientes en ciertas zonas donde ya no pueden salir. Esto se hacía con la ayuda de un charger y un smoker, el smoker lo jalaba y el charger lo metía en una zona donde ya no podía salir, se quedaba bugueado, ya fuera debajo del mapa o en un pequeño cuartito donde este ya nunca podía salir de ahí y simplemente se podía quedar a morir, ya no podía salir de ahí y sus compañeros no lo podían rescatar. Este no está parchado al full porque todavía se puede hacer en ciertos mapas, pero común que lo hagan hoy en día ya no lo es tanto. Los bugs de teletransportación todavía se realizan hoy en día. Estos trataban de buguear a un superviviente o a un infectado en cierta zona, y si en el caso de un superviviente se podía teletransportar hacia donde estaba su compañero más cercano, y el infectado se teletransportaba igualmente a donde estaba su compañero infectado más cercano o se teletransportaba hacia donde estaban los supervivientes. De hecho, con este bug de teletransportación del charger se hizo uno de los bugs más molestos de todo Left 4 Dead, el bug del elevador. Para este bug del elevador existían dos cosas. Número 1, te bugueaban las puertas del elevador y ya nunca se podía abrir y te quedabas ahí a morir simplemente. Bastante molesto, y te preguntarás de qué elevador estoy hablando. Así es, de la campaña No Mercy. La campaña No Mercy tenía muchos bugs y estos dos eran los principalmente más realizados. El bug del elevador era bastante molesto ya que tenían que reiniciar la campaña, y el bug del teleport con el charger. Consistía que el charger se teletransportaba dentro del elevador, cargaba a un superviviente y por físicas del juego, el superviviente salía del elevador y era un instant kill seguro. Bastante molesto este bug. Y así como estos que acabo de mencionar, existían bastantes bugs más molestos. Hoy en día la gran mayoría de ellos ya están parchados, y otros cuantos no lo están al 100%, simplemente están como medio arreglados entre comillas. Pero esta es una cosa que vivirá en la mente de los veteranos, los bugs. Número 2. Jugar Left 4 Dead en Garena. Si seguramente tú eras pobre hace 10 años y no tenías dinero para comprarte Left 4 Dead de Steam, tenías dos opciones. Número 1. Te lo descargabas pirata y jugabas las campañas con los bots sin la posibilidad de jugar online, o teniendo que descargar un chingo de parches para que la mera hora no funcionara. Y número 2. Igualmente descargarte Left 4 Dead pirata, pero usar el servicio de Garena. Si tú llegaste a conocer Garena o tú llegaste a probar Garena en Left 4 Dead, sabrás que era una pequeña aplicación en la que tenías que poner unos cuantos comandos para poder jugar online a Left 4 Dead. Esto se realizaba más que nada con servidores que la gente creaba, o con propios servidores de la comunidad de Left 4 Dead. Era una experiencia bastante increíble, ya que muchos de nosotros no teníamos la posibilidad de comprarnos Left 4 Dead en aquel tiempo, y teníamos que recurrir a esto para poder jugar Left 4 Dead online. Pero en serio, esta es una cosa muy antigua. Hoy en día el servicio de Garena ya no sirve. O no sé si
se halló pero ya no funciona. Una vez lo traté de buscar y ya nunca lo encontré otra vez. Pero esto tenía sus ventajas y sus desventajas. Número 1, el ping era horrible. Te podías encontrar 2 o 3 partidas donde el ping era bastante bueno, era interesante y no te podías perder en ningún momento, pero existían otros donde en serio el ping era bastante malo. Pero con tal de jugar Left 4 Dead, nos arriesgábamos a usar este bello programa que era Garena. Pero hoy en día ya tenemos dinero para comprarnos Left 4 Dead, así que ya no tenemos que usar Garena otra vez. Así que esta es una cosa de las que los veteranos conocerán. Número 3, los atajos. Los atajos no son la cosa más antigua o más veterana que conocerán de Left 4 Dead, ya que hoy en día todavía se pueden realizar la mayoría de estos. Pero estoy hablando de los atajos del modo versus, no del atajo de modo campaña. Hace algunos años hacer un atajo en Left 4 Dead era considerado como algo bastante pro, o algo bastante rata como lo quieras ver. La mayoría de los atajos hoy en día ya fueron parchados gracias a la de las Stand Update que hubo hace unos cuantos años, o que hubo hace un año, año y medio, no me acuerdo muy bien. El chiste es que los atajos nos acompañaron desde hace muchos años en Left 4 Dead. ¿Quién no recuerda el atajo de los camiones en Feria Siniestra? O posiblemente el más común de todos o incluso el más famoso, el atajo del puente en el final de la campaña de The Parish, donde podíamos cruzar con el camión y subir arriba del puente. Muchos de estos atajos todavía se pueden realizar hoy en día, pero ya no son de la misma manera, ya son de maneras muy diferentes. Pero si en realidad tú eras veterano de Left 4 Dead, era obligatoriamente que te supieras todos estos atajos, desde el más común hasta el menos común, o sea, el más pro, el de expertos, que solamente se sabía como el 5% de los jugadores de Left 4 Dead. Como lo dije, no es tan veterano, ya que hoy en día todavía se pueden realizar, pero de otras maneras. Pero todavía se pueden realizar en la versión de Xbox 360, ya que la versión de Xbox 360 no está parchada en la versión de The Last Stand, simplemente se quedó en la versión de Call Stream. Solamente serían cosas que recuerden los veteranos, pero de PC. Número 4, las campañas oficiales. Si posiblemente tú eres muy old de Left 4 Dead y jugaste a la primera versión de Left 4 Dead 2, sabrás que simplemente venían 5 campañas oficiales, las cuales eran Punto Muerto, Feria Siniestra, Pantanos, Diluvio y La Parroquia, las 5 campañas oficiales de Left 4 Dead 2. Y estas campañas fueron las que nos acompañaron durante un largo tiempo. Literalmente tuvimos que jugar las 5 campañas oficiales una y otra vez. Es cierto que los mods ya existían en ese tiempo, pero nada como jugar las campañas clásicas. Después de un tiempo, más específicamente el 22 de abril del año 2010, metieron el conocido DLC 1, en el que venía la campaña de Defunción, la cual ya cambiaría el modo de ver Left 4 Dead 2, ya que esta es la campaña donde se cerraría por fin Left 4 Dead 1 y continuaríamos con el 2. Después, el mismo año 2010, más específicamente el 10 de octubre, metieron el DLC 2, que incluía el sacrificio, y además de incluir el sacrificio, también incluía las campañas clásicas de Left 4 Dead 1 para Left 4 Dead 2. Y después, el 3 de agosto del año 2012, metieron el conocido DLC 3, Aguas Turbulentas, que si a lo mejor conocerán para los de la versión de Xbox 360, este es el último DLC que conocerán para Left 4 Dead, porque el 24 de septiembre del 2020 metieron el DLC 4, la batalla final. Pero todos estos DLCs fueron más añadidos que le metieron a Left 4 Dead 2, pero conocer y jugar las campañas clásicas del año 2009 al año 2010 fue bastante épico. Y como lo dije, si tú eras una persona que no tenía el Left 4 Dead original, también tenías que jugar las campañas originales, porque hay algunas versiones que no venían con los DLCs. Esta es una cosa de olds que muy pocos recordarán. Número 5, las risas. Si tú eras una persona tóxica antiguamente en Left 4 Dead, era obligatoriamente que hicieras esto. Sí, las risas de los personajes en Left 4 Dead es una cosa que nos acompañó durante demasiado tiempo, las cuales eran básicamente que tú en el modo versus te podías reír de los infectados, Charrier que la cagaba, Charrier que te terminabas cagando de la risa de él con los supervivientes. Personalmente era bueno hacerlo cuando te tocaba a ti ser el superviviente y veías cómo la cagaban los infectados y te echabas a reír con el superviviente. Prácticamente se meaban de risa los supervivientes, y recordando, la risa más castrosa siempre fue la de Rochelle. No sé por qué, pero tenía un algo que era una risa muy castrosa. O sea, tú la escuchabas y literalmente te molestaba demasiado. Pero este era algo tan antiguo que en serio hacerte reír de los infectados era considerado algo tóxico y considerado algo bueno, si tú eras el que lo estabas haciendo. Pero si te lo hacían a ti, lo considerabas como algo tóxico. Pero esta es una cosa que los veteranos recordarán.
bueno amigos, espero que les haya gustado mucho este video. Recuerden que ustedes también pueden comentar qué cosas recuerdan si fueron veteranos de Left 4 Dead, qué cosa hicieron, qué cosa hacían cuando eran veteranos, o si es que no conocían alguna de estas cosas, las pueden comentar aquí abajo en el video, qué es lo que no comentaban, pero si no saben con qué comentar, pueden comentar con la palabra que les dije al inicio del video. Espero que les haya gustado mucho este video, chicos. Recuerden que si les gustó, les agradecería mucho que me dejaran su like y que se suscribieran, ya que si dejan su like y se suscriben, se los agradecería demasiado. Además es total y completamente gratis, no les va a tomar nada bajar al botón rojo de suscribirse y subir al botón del pulgar arriba y dejarle su like a este video. También como agradecerle a todas las personas que hayan llegado hasta este minuto del video, son unos cracks, chicos. También como agradecerle a los miembros del canal, gracias, ustedes son unos grandes chicos, los amo. También como agradecerle a Saxtilo, que es el creador de las minis y le quedan bien chilas, muchas gracias Sax. Y bueno, pues habrá una dinámica diferente en los videos, más que nada no en este tipo de videos, sino en los videos subsiguientes que se irán subiendo en la semana. Espero que les guste esta dinámica que se viene próximamente. Y ahora sí, nos vemos con un nuevo video que posiblemente será el martes, el viernes o cuando yo quiera. ¡Adiós!